Entonces va a haber un depósito de glucosaminoglucanos y glucoproteínas, así como colágeno también en la capa media, en la membrana elástica interna y en la capa muscular, lo que va a hacer que ésta se atrofie. Es decir, el atrofiarse significa que se hace más delgada, pero en el aspecto muscular, es decir, hay menos músculo en la capa media y hay más glucosaminoglucanos, glucoproteínas, o sea, glucosaminoglucanos son glucoproteínas y colágeno. Y también hay una atrofia de la membrana elástica interna. Todo esto lleva en consecuencia a un depósito de material hialino, así se le llama a lo que acabo de mencionar, lo cual vuelve más rígida la arteria y la arteriola, y tenemos una arterioloesclerosis hialina. No lo voy a anotar, menciono nada más, y eso hace que las arterias y las arteriolas, principalmente, bueno, ya a este nivel son arteriolas, a nivel retiniano, dejen de ser contráctiles, se vuelvan rígidas. ¿Ok? Vamos a escuchar este video que creo yo que es interesante también. Otra de las enfermedades sistémicas o que atacan a nuestro cuerpo y que también afectan a nuestros ojos es la hipertensión arterial. Cuando la hipertensión arterial de nuestro cuerpo daña a nuestros ojos, se le conoce como retinopatía hipertensiva. Y aquí lo que sucede es que los vasos sanguíneos aumentan su grosor, provocando un aumento en su rigidez y una disminución en su flexibilidad. Claro, aumentan su grosor por la inclusión de material fibrinoide, ¿no? Por la hialinización de esta pared, en donde tanto la membrana basal como la capa muscular se llenan de glucosaminoglucanos, de mucopolisacáridos, es decir, de matriz amorfa, glucoproteínas, fibras colágenas, y eso hace que se engrose la pared, pero se engrosa la pared y pierde contractilidad. De hecho, disminuye su luz, pierde contractilidad, se vuelve rígida. Escuchemos el resto. La retinopatía hipertensiva también se puede manifestar con hemorragias de plasma, depósitos anormales conocidos como exudados o bien con edema macular. En el caso de la hipertensión arterial se produce lo que se conoce como esclerosis, en donde los vasos disminuyen su flexibilidad, aumentan su rigidez, provocando con esto una función anormal de los mismos. Otra de las enfermedades. Bien. La retinopatía hipertensiva, hay varias clasificaciones, pero la más actualizada, que no es de este año, pero es la que aún prevalece, es la clasificación de Kidd-Walker. Son los principales. Esta retinopatía hipertensiva se clasifica en 4 grados. Primero, segundo, tercero y cuarto, obviamente, pero vamos a ver en qué consiste. Les diré que el primero y segundo son alteraciones vasculares. De entrada. Tercero y cuarto son alteraciones parenquímicas. Veamos en qué consiste. Vamos a hacer una ampliación de esta diapositiva, enfocada aquí en grado 1, y nos dice, de acuerdo a la clasificación de Kidd-Walker de la retinopatía hipertensiva, en el grado 1 hay un mínimo estrechamiento arterial generalizado en hilo de cobre, con signos de cruce mínimo sin compromiso sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las arterias o las arteriolas se vuelven más delgadas, se vuelven más reflectivas,
no reflexivas, porque ayuda a reflexionar, más reflectivas, pero mucho más delgadas que las venas. Y aquí ponemos un ejemplo de cómo se ven las arterias en hilo de cobre. Vean, ya no es, como decía hace rato, que la arteria tenga una reflexión de la luz que estamos lanzando de 1/3 de la arteria. Esto sería lo normal. Aquí tenemos una reflexión mayor, casi de la mitad de la arteria. Olvídense del cruce arteriovenoso, ahorita lo vamos a ver. Esta es la arteria, esta es la. Aquí tenemos un signo que vamos a ver más adelante. Pero ahorita por lo pronto vean la modificación de la reflexión de la arteria. Se vuelve más delgada y además se vuelve más reflexiva. Esto se le llama arterias o arteriolas en hilo de cobre. Ya son arteriolas aquí porque ya lo que sigue son las metarteriolas que no tienen capa muscular. Estas son arteriolas y su reflexión es mayor de 1/3, es prácticamente del 50% o más, de un color amarillento. Entonces, en la retinopatía grado 1 de Tipner, lo que encontramos es que las arterias y las arteriolas están adelgazadas en hilo de cobre con signos de cruce mínimos, ahorita vamos a hablar de eso, y por lo general el paciente está asintomático. Como les decía previamente, la retinopatía diabética suele ser la primera manifestación orgánica de daño por hipertensión arterial. Y fíjense lo que digo, la primera manifestación orgánica, no la primera manifestación clínica, porque generalmente no sienten nada, no sienten disminución de la agudeza visual, ni pérdida de los campos visuales periféricos, simple y sencillamente esto se puede detectar por un fondo de ojo. Por eso es que en todo paciente hipertenso hay que hacer fondo de ojo. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente, ya saben, sea hipertenso, lo que generalmente en el argot médico se le llama la hipertensión el asesino silencioso. No da sintomatología hasta que ya da daño sintomático a órgano blanco. En este caso, en la retinopatía hipertensiva grado 1, que suele ser una de las primeras manifestaciones objetivas de la hipertensión arterial, no hay ningún síntoma, el paciente ve bien, pero si es hipertenso y lo observamos en el fondo de ojo, aunque seamos médicos generales, debemos saber observar el fondo de ojo. Ya no digo un oftalmólogo o un residente de oftalmología, debe saber observar el fondo de ojo. Se ve el adelgazamiento de las arterias y lo que vemos ahorita, el aumento del reflejo luminoso de color amarillento o naranja, que se conoce como signo de la arteria en hilo de cobre. Pero no hay más. No hay alteraciones en los cruces arteriovenosos de ningún tipo, que ya dijimos que los cruces arteriales, arteriolares y venosos suceden y que en las 2/3 partes o un 80% son arterias sobre vena. Aquí no se ve ninguna alteración, ¿no? Todos están continuos y todos están bien. Únicamente hay una disminución del calibre de las arteriolas y el signo de hilo de cobre. Vámonos a el grado 2. Aquí hay que hablar. En la retinopatía hipertensiva grado 2, que también es una manifestación vascular, además de encontrar las arterias y arteriolas del signo de
con el signo de hilo de cobre, vamos a encontrar alteraciones en los entrecruzamientos entre arteriola y vena. Vean eso. Vean cómo la arteria que pasa por arriba, ya dijimos en un 80% de los casos, comprime, y ahorita voy a explicar por qué, comprime a la vénula y se pierde la continuidad. Lo pueden observar aquí, lo pueden observar acá, lo pueden observar acá, lo pueden observar con mucha mayor razón acá. Y no solo eso, sino que en el extremo precruce o en el extremo distal, que le quieren llamar, de la vénula, se ve ensanchado. ¿Por qué? Porque hay estasis sanguínea. ¿Por qué hay estasis sanguínea? Porque la arteria, al pasar encima de la vena, la comprime y hace que se estreche la vena, y esto genera una estasis sanguínea precruce. E incluso se pierde la continuidad, como ven ustedes aquí, de la vena. Acá también se ve la pérdida de la continuidad. Acá no tanto, acá también se ve. Entonces, hay en el grado 2, lo que lo caracteriza es no nada más que las arterias y arteriolas están más delgadas. Vamos a llamarlas arteriolas nada más porque la mayoría de ellas tienen músculo. Y sonantemente arteriolas están con el signo del hilo de cobre, con una reflexión color naranja y mayor de 1/3 del diámetro de la arteriola. Pero además de eso encontramos espasmos, encontramos datos de que la arteriola que pasa encima de la vénula la está comprimiendo. Eso ahorita voy a explicar por qué la comprime. ¿Sí? Ahora, por lo general, cuando encontramos esto en el fondo de ojo, estos cambios en los cruces, estas modificaciones en el grosor, ustedes pueden ver en todos los casos que el extremo distal al cruce es más ancho que el extremo proximal porque hay una estasis sanguínea aquí. Esto es debido a que la arteriola esclerótica lo comprime. ¿Y por qué lo comprime? ¿Por qué no simple y sencillamente la arteriola se va arriba y la vénula se va abajo? Bueno, hay una explicación para esto. Y la explicación es la siguiente. Comparten en los cruces, comparten una capa adventicia. Voy a tratar de ser más específico. Esta es la luz de una arteriola. Esta es la luz de una vénula a nivel retiniano. Vamos a ponerle la capa muscular de un color diferente. Vamos a ponerle también rojo, pero más oscuro. Esta es la capa muscular amplia de la arteriola y la capa muscular de la vénula. Vamos a dibujarla aquí, es mucho más discreta. Pero en los cruces, vean la luz de ambos, se respetan. Pero en los cruces comparten una adventicia, únicamente en los cruces. Y si comparten una adventicia, no pueden separarse la arteriola de la vénula. Otra cosa sería, por supuesto, si la arteriola estuviera aquí y la vénula
estuviera acá y cada una con su capa adventicia, bueno, pues si la arteriola se esclerosara, pues simplemente se separarían, ¿no? Pero están dentro del mismo paquete, dentro de la misma capa adventicia, en los cruces, únicamente en los cruces. Entonces, ¿qué sucede? Al esclerosarse la arteriola, al volverse rígida, comprime. Vamos a cambiar el color. Comprime a la venola. Sucede esto. La arteriola disminuye su luz bastante por el material fibrinoide. La adventicia sigue siendo la misma para ambas, pero vean la luz de la vénula y vean la luz de la arteriola. La arteriola se ve comprimida, entonces, ¿qué es lo que, ambas se ven comprimidas, pero ¿qué es lo que va a suceder? La vénula, al comprimirse, la capa adventicia a la altura de la vénula se va a estirar y la vénula va a tratar de aumentar su luz, pero lo que va a conseguir es simplemente aumentar su grosor. ¿Okay? Entonces, la arteriola lleva la sangre en este sentido hacia la retina, la vénula lleva la sangre en este sentido hacia el nervio óptico. Ambas están viendo estrechada su luz y entonces la vénula va a aumentar su grosor mientras que la arteriola lo disminuye. Si ambas tuvieran su propia capa adventicia, otra cosa sería, pero comparten la capa adventicia en los entrecruzamientos. Y entonces tenemos estas imágenes que acabo de mencionar en la retinopatía grado 2, en donde vemos como los cruces arteriovenosos o arteriolo-venulosos están defectuosos. Vean cómo la porción distal de las vénulas está engrosada. ¿Por qué? Por la estasis sanguínea que hay en ellas, el estancamiento de la sangre que hay en ellas por la compresión de las arteriolas. Y las arteriolas, aunque aquí no se ve, están en hilo de cobre, como lo vemos aquí. Aquí en esta figura podemos ver claramente cómo la arteriola está brillante, está receptiva. Y vemos cómo la vénula está más gruesa en su extremo distal, es decir, la vénula lleva la sangre en este sentido, acá. La arteriola lleva la sangre en este sentido y aquí en el sitio del entrecruce que comparten la adventicia, la vena es comprimida, se pierde la continuidad, es decir, no nomás se pierde la continuidad, sino se pierde la dirección de la vénula. Aquí vemos la arteriola en hilo de cobre y la alteración en el entrecruzamiento. Ven cómo la vénula también refleja, ¿no? La vénula también puede reflejar, pero no tanto como la arteria. Incluso la arteria aquí se ve bastante reflejada, un 50%, tal vez.
Esto es por la compresión de la arteriola sobre la vénula. Sin embargo, en el parénquima circundante no se ven alteraciones, únicamente en los vasos sanguíneos y en el cruzamiento de los vasos sanguíneos. Esta es una retinopatía hipertensiva grado 2. Como dice aquí, mínimo estrechamiento arterial generalizado del hilo de cobre con áreas de espasmo arterial focal y algunos signos de cruz. En este estadio, por lo general, tampoco hay sintomatología sistémica, es decir, por lo general, el paciente está asintomático. Ve bien, no tiene problema porque su mácula, que debe estar por acá, normalmente la mácula, ya dijimos, está en el lado temporal y está más o menos a 2 diámetros de la papila, de distancia de la papila. Es decir, esta es la papila, si la multiplicamos por 2, a esa distancia más o menos debería estar la mácula. Como comentario adicional, que es importante, normalmente, el paciente no tiene ninguna sintomatología. Pero eso es progresivo, ¿no? Si no controlamos esa hipertensión arterial, la retinopatía hipertensiva va a ir avanzando. Bien, esta es la retinopatía hipertensiva grado 2, de acuerdo a la clasificación de Kirkbrand. Allí hay compromiso vascular individual en las arteriolas que se ven en hilo de cobre, generalizado en las arteriolas y las vénulas, sobre todo en los cruces, en donde se ve que hay compresión de la arteriola esclerosada sobre la vénula, lo cual genera modificaciones como las que ya mencionamos, en donde el extremo distal de la vénula se ve más ancho que el extremo proximal, porque hay cierto grado ya de estasis sanguínea por la compresión. Es como cuando ustedes pisan una manguera, cuando ustedes en su casa, la manguera con la que lavan el patio, con la que lavan el carro, le abren la llave y la pisan. ¿Qué sucede? Bueno, pues donde la pisen, imagínense que su pie es la arteriola, donde la pisen del lado proximal a donde están pisando, va a haber más presión. Imagínense que esa es la parte de la manguera que representa la vénula y del lado distal de donde están pisando va a haber menos presión. Esa sería la porción post cruzamiento de la vénula. Eso es lo que sucede. Y eso tiene un nombre que veremos en el próximo video. Bien, hasta aquí dejamos este video.